después de Pascua Florida, Rogate, vamos a trabajar un texto bien interesante y vamos a trabajar la epístola del día de hoy, que está tomada de San Pedro, de la primera carta de San Pedro, el capítulo 2, versículos 11 al 20. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Palabra de Dios. Amada iglesia que está aquí conmigo, y los que quizá me estén escuchando aquí en vivo. A primera vista, esta epístola para Pascua de Resurrección es extraña. Y es extraño que hubiera sido escogida por la iglesia primitiva, por nuestros padres, para algún domingo de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? No dice nada absolutamente de la resurrección de Cristo y tampoco parece decir nada sobre nuestra resurrección. Pero sí habla de nuestra vida aquí en la tierra. Sin embargo, hay algo que debemos observar. Cuando el apóstol Pedro dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, esto definitivamente podría ser un llamado, una nota que podemos tomar de Pascua. Y aquí sí podemos encontrar algo para la Pascua. Recordemos la historia de la Pascua de Resurrección. Cuando Jesús resucitó, salió de la tumba allá en el huerto de José, nos dio una demostración gráfica de que la vida que vive un hombre aquí en la tierra, antes de morir, no es la totalidad de su existencia. ¿Me explico? Cuando San Pablo dice que Cristo, siendo resucitado de los muertos, no muere más, nos está dejando muy claro que la vida que vivimos aquí en la tierra es solo una pequeña fracción de toda nuestra existencia. Y ahí sí tenemos que hablar de la Pascua de Resurrección. ¿Por qué? Porque su resurrección dirige nuestra atención claramente a una existencia más allá de esta existencia, a un mundo más allá de este mundo, a una vida más allá de esta vida.
Y ese mismo pensamiento viene a nosotros cuando el apóstol Pedro nos llama extranjeros y peregrinos, en otras palabras, forasteros y turistas en este mundo. En el libro de Hebreos nos dice que cualquiera que se llame a sí mismo peregrino, y podemos decir así, turista, anuncia por medio de este mismo nombre que está en camino hacia otro lugar y que no intenta quedarse por largo tiempo ahí donde está. Es un extranjero, es un turista. Y pensando en esto, si vivimos en este mundo como gente que no intenta quedarse aquí por mucho tiempo y como gente que va camino a otro lugar, eso debe tener un efecto en nuestras vidas. Debe cambiar, alterar nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir. Y como lo llama nuestro texto, extranjeros y forasteros. Entonces, bajo la guía del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, hablemos de por qué los cristianos deben vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo. Y meditemos esta mañana sobre eso. Un turista sensato, un turista, digámoslo así en palabras nuestras coloquiales, un turista que se respete, viaja con poco equipaje. Nuestras mujeres paisas, y lo hablo con conocimiento de causa dentro de las mujeres de familia, no estoy hablando sino de las mamás, no aprendieron eso. Cuando yo salgo de viaje con mi esposa, cuando salgo con mi mamá, aún con mi hija, ellas tienen que empacar. Pero un turista viaja con poco equipaje. No viajará con toda clase de equipaje, de avíos, de situaciones, que el maquillaje, porque esto solo le va a restar tiempo y le impedirá llegar a tiempo donde tiene que ir, porque tiene que empacar meticulosamente. No, si solo piensa en ir por unas pocas semanas, no es necesario llevar equipaje como para 7 años. Y esto también es una buena regla para nuestro peregrinaje espiritual, que es donde yo quiero llegar. San Pedro nos recuerda esto cuando dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y cuando habla de estos deseos carnales que batallan contra el alma, nos está recordando simplemente que ellos obstaculizan el camino de salvación de nuestras almas. Que ellos obstruyen el camino para llegar a donde queremos ir. Y que ellos hacen más difícil para nosotros alcanzar nuestro destino. Que ellos hacen arduo para nosotros llegar al cielo. Eso es lo que San Pedro nos está diciendo. Y cuando pensamos en estos deseos carnales que batallan contra el alma, no debemos pensar solamente en esos pecados bochornosos y que nos escandalizan, que pueden ser repugnantes, tales como borracheras, drogadicción, libertinaje y toda clase de vicio vergonzoso que constantemente estamos viendo en nuestra ciudad. Todos sabemos rápidamente que eso puede destruir la fe, que eso puede, sí, alterar, quitar la salvación eterna. Y en cierto sentido sería necesario advertir a los cristianos sobre cosas como estas, pero apenas advertirlos, aunque no falta quien pueda caer. Hace unos años, recuerda a un personaje de la iglesia que
y no era de nuestra iglesia, me llamó porque estaba muy preocupado, no sabía cómo ir a la iglesia y decirle a su pastor que ese 24 de diciembre se había emborrachado y lo iban a poner en disciplina. Apenas si podemos advertir a los cristianos, porque no es muy común que esto pase. Me imaginaría que en una congregación cristiana como esta, relativamente pasa poco lo que pudiera ser un llamado de las borracheras vulgares, de la fornicación. No lo manejamos mucho acá. Pero hay otros deseos carnales, otras cosas que la carne pecaminosa del hombre desea tener, las cuales son igualmente peligrosas y que quizá hasta más peligrosas porque generalmente no son consideradas como malas y que siempre se han considerado perfectamente buenas y apropiadas. Pongamos ejemplos. He conocido varios hombres, varias personas, varios personajes en el transcurso de mi vida ministerial. Había uno que los domingos en la mañana siempre tenía que salir a hacer ejercicio y cuando llegaba a casa estaba muy cansado y no podía ir a la iglesia porque de verdad llegaba muy cansado. Entonces su esperanza de ir al cielo era muy poca. Había otro que todas las mañanas madrugaba a un establo a cepillar caballos porque eso lo relajaba y solamente tenía que ser los domingos porque en semana estaba muy ocupado. No tenía tampoco mucha esperanza. Para él el día de reposo no significaba nada. Y todo lo que a él le interesaba eran sus caballos, el otro hacer los ejercicios los domingos en la mañana. Y no tenía tiempo, no les quedaba tiempo para el Señor o algún asunto relacionado con Dios. Y en este mismo momento, no sé si pueda ofender a alguno, quizás de los que me estén viendo allí en vivo o los que estén acá, pero sí sé que hay gente que está tan interesada en las cosas que poseen o en sus propios asuntos, en sus propios negocios, que dan muy poca atención a sus almas. Que lo mismo les da asistir a un servicio, al culto cristiano el domingo de la mañana que no asistir. Que lo mismo les da irse con sus amigos o amigas a hacer cualquier otra actividad que guardar el día de reposo establecido en la santa ley de Dios y dedicar un tiempo para escuchar a Dios hablarle o para compartir con Dios en la Santa Cena. Prestan muy poca atención a sus almas. Los jóvenes pueden también estar tan interesados de pronto en sus orquestas o ¿cómo se dice?, sus combos musicales, que se embelezan en eso, en sus deportes como el fútbol, que es los domingos en la mañana y su Dios pelota puede ser más importante que atender, guardar el día de reposo y congregarse con los hermanos en la presencia de Dios. Las jóvenes pueden estar también tan sometidas, tan esclavas de su propia belleza, de su glamour, que descuidan su salvación, la salvación de sus almas. Cosas que no son malas, porque no son malas en sí mismas, pueden volverse objeto de esos deseos carnales. El hombre puede volverse esclavo de ellos y se pueden volver simple y llanamente una idolatría encubierta. Las riquezas y los placeres de la vida que cortan la buena semilla que es sembrada en el corazón, hay que también despojarse de ellos. Tales personas no han aprendido a viajar con poco equipaje y si pierden el avión que los llevará a casa,
no tienen que culpar a nadie más que a ellos mismos. Y ojo, aclaro, no estoy diciendo que lo que acabo de decir sea malo en sí mismo. Pero cuando es más importante que el buscar a Dios, que el guardar el día de reposo, sí hay un problema. Forasteros y turistas, extranjeros, también deben tener su mejor comportamiento cuando llegan a tierra extraña. Nuestro alcalde, Federico Gutiérrez, acabó de sacar una noticia de un extranjero que se metió en problemas por estar visitando menores de edad y los colegios de alrededor donde él estaba, tratando de buscar niñas. Ahora va con una demanda de circular roja, una orden de captura, y lo esperan ya en su país para pagar condena. Las personas que se meten en problemas en países extranjeros porque no obedecen las reglas. Y no puede haber nada peor que usted no obedecer y tomar una foto donde le dijeron no la tome. Eso le va a generar problemas. Los cristianos también, como extranjeros y peregrinos, como forasteros y turistas en este mundo, deben aprender a cumplir con las reglas que han sido establecidas para la preservación del orden en este mundo. Esta es la lección que San Pedro nos está diciendo claramente: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y luego dice: por causa del Señor, sometedos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos y brutos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y termina San Pedro: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y yo estoy seguro de que todos ustedes se dan cuenta de que esto es algo que la iglesia de nuestro tiempo parece estar olvidando. Hoy en día vemos iglesias progresistas, iglesias modernas. Vemos en ellas un triste espectáculo de hombres que se han autodenominado pastores cristianos, que merecen doble condenación según Santiago, cuando él dice: no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque recibiréis mayor condenación, dirigiendo las fuerzas de la rebelión. Son pastores que promueven la rebeldía de la iglesia contra las instituciones, tratando de luchar contra la injusticia social y tomando la opción por los pobres. Se están volviendo a levantar. Y se nos ha dicho que es deber de todo cristiano rebelarse contra la injusticia y que Jesucristo era un rebelde. Incluso estos días salió un pastor aquí en Colombia diciendo que Jesús era un buen comunista. Lo que yo les puedo decir es que el hombre puede torcer las sagradas escrituras para que digan lo que él quiere
que digan, para interpretarla como a él le da la gana. Y pueden tergiversarla e interpretarla de muchas maneras, las acciones de Jesucristo, para satisfacer sus propias intenciones. Lutero alguna vez dijo que volvían la Biblia como un muñeco de cera para moldearlo como ellos quieren. Hacen que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. Y a tal gente podría recordársele hoy, y se les debe recordar, que Jesús no pudo haber aplastado, o pudo sí, haber aplastado el gobierno de Poncio Pilatos, no con un puño, sino con una sola palabra suya. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo se sometió a la autoridad, obedeció y se dejó condenar de Poncio Pilato. Y lo llevó hasta la cruz. Y de esta manera se hizo posible la redención del mundo. Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses. Y por otra parte, es bastante difícil entender o interpretar mal las palabras de nuestro texto por causa del Señor. Él dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, donde este mandamiento directo de Dios sea tomado seriamente, de someternos, de aprender a obedecer, no tendríamos estudiantes anarquistas faltando a clase o tomándose las instituciones de la universidad con armas en mano, con fuego, quemando y destruyendo. No tendríamos estudiantes de colegio faltando a clase, consumiendo drogas o haciendo lo que no deben hacer. Y el gobierno, que olvida que ha sido enviado por Dios para el castigo de los malhechores y para el elogio de los que hacen el bien, pronto descubriría que la manera más rápida de fomentar la anarquía es recompensar a los violentos, que es lo que estamos viviendo ahora. Cuando el hombre que no tiene a Cristo, que no tiene fe, pero habla de Cristo, no se somete a las instituciones, no deja sino dolor, caos y anarquía. Por otra parte, alguien que pueda decir, ¿qué pasa con las injusticias que se encuentran en este mundo? ¿No nos toca a nosotros los cristianos corregirlas? Hay muchas cosas que podemos decir de estas preguntas, hay muchas respuestas a estas preguntas. Pero San Pedro hace claro en nuestro texto que peregrinos y extranjeros deben esperar molestias a lo largo de su camino. Ustedes pueden gozar de un tiempo de acampar en una región inhabitada y dar gracias a Dios por el privilegio de estar allí unas pocas semanas, pero no esperen encontrar en ese camino una ducha de agua caliente muchas veces. Y no se sorprendan si a veces se les es difícil permanecer cómodos y secos, porque en este peregrinaje vamos a encontrar muchos obstáculos. Los cristianos, como extranjeros y peregrinos que han puesto su vista en el cielo y cuyo objeto es compartir finalmente la gloria de Cristo y cuya esperanza está centralizada en esta vida eterna que nos señala la resurrección de nuestro Salvador, no van a estar demasiado enojados por las inconveniencias
y molestias que esta vida nos va a presentar. En otras palabras, deben aguantar y debemos aguantar esas molestias aun cuando no las merezcamos, porque tristemente los cristianos tenemos enemigos gratis. San Pedro nos enseña esto cuando dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia ante Dios, sufre molestias injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Un cristiano que comprenda que ha merecido la condenación eterna de Dios, pero que sabe también que por medio de la muerte y de la resurrección del Salvador ha sido redimido de todo pecado y le ha sido dada la esperanza de la vida eterna en el cielo, puede aguantar todas las molestias como extranjero y peregrino. Así como las aguantamos en los aeropuertos. El solo hecho de ser colombianos nos ponen muchas trabas cuando salimos del país. Así como extranjeros y peregrinos vamos a aguantar todas las molestias que esta vida nos pueda traer, sabiendo que los sufrimientos de este tiempo presente no merecen ser comparados con la gloria que algún día será nuestra por la gracia de Dios. Amén.